me llama Jorge Volpi para el Canal 22. Jorge lo que hizo, muchos programas de producción propia. Entonces a mí me llamó para el de libros. Se me puso al frente con Laura Barrera del noticiero del 22. Sí encontré una resistencia muy fuerte. Me acuerdo de una cosa que me contaba mi cuate Juan Villoro. Estudia o vas a acabar de periodista. Sí. He conocido varios casos en mi larga carrera televisiva de gente pues, con talentos muy limitados, la verdad, con no tantos merecimientos como otras personas, que a punta de grillitas, insidias y no sé qué, pues han llegado a lugares a los que no deberían haber llegado. Entonces, yo sí creo, aquí te lo digo abiertamente, que en este último proceso electoral, la ciudadanía muy probablemente cometió una especie de suicidio a punta de votos. La Trinchera con José Luis Arreola. Pues ya lo tienen aquí en La Trinchera con José Luis Arreola y me da muchísimo gusto porque me siento muy honrado, no solamente de que venga a nuestra trinchera, sino también de que todos los días soy el preámbulo de su extraordinario noticiero. Es un gran amigo, es un gran intelectual, es una persona con una capacidad de inteligencia y de conocimientos que yo admiro muchísimo. Está aquí con nosotros mi querido amigo, como siempre lo digo, el gran Julio Patán. Julio, gracias por venir a La Trinchera. Hermano querido, qué bueno verte, muy honrado, hombre, ya te he visto, qué buen trabajo. Voy a ser el más piñatón de tus invitados, pero no es cierto. Ahí, pero bueno, lo digo de broma, tienes unos invitados espectaculares, la verdad. No, Julio, es un honor, o sea, porque vamos a aprender mucho de ti en esta trinchera que todo el equipo está muy honrado en tenerte, en verdad, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, como estamos en una guerra, estás Sí. con un corresponsal de guerra que le encantan los bombazos. ¿Qué significa para Julio Patán la guerra? Cuando tú escuchas el término guerra o ves que hay una guerra en un país, ¿qué significa en el fondo eso? Pues mira, yo no la conozco de primera mano como tú, pero la guerra significa, digámoslo así, la irrupción de lo inevitable. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Es decir, la sensación de vivir todo el tiempo no bajo control. Es decir, todo lo que hay alrededor tuyo, todo, esa es la sensación que tengo, ¿no? Desde, pues tú lo sabes, desde conseguir a lo mejor agua potable, hasta salvar la vida y eludir un bombardeo, hasta toparte o no con el enemigo. Todo está fuera de tu control, ¿no? Sí. En alguna medida. Entonces, por eso las analogías, digamos, o las metáforas sobre la vida basadas en la guerra son tan buenas y tan eficaces. No es que la vida sea una guerra exactamente, yo no soy tan derrotista, digamos, pero tiene mucho de eso. O sea, la vida es lo impredecible, es lo azaroso, ¿sabes? Sí, es cierto. La sorpresa permanente. Si vas a estar vivo al día siguiente, ¿no? Vivir el último día como si fuera el último de tu día. Absolutamente. Luego tú ves, ahora que Maduro está haciendo los horrores que hace y etcétera, o cuando escuchas a nuestro presidente, ¿cómo hablan de grandes planes, grandes complotistas que controlan al mundo desde las sombras y todo eso? Tiene mucho éxito. O Trump, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso fue el nazismo también, ¿no? La idea de que los judíos controlaban al mundo desde las sombras y etcétera. Y yo digo, ¿por qué tienen tanto éxito narrativas, voy a usar una palabra que no me gusta, narrativas tan enloquecidas, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué? Es lo que he llegado a concluir. Porque dan justamente la sensación contraria de eso que decimos, ¿no? De la guerra. Te da la sensación de que el mundo tiene un orden. A lo mejor es un orden feo, mala onda, pero es un orden, ¿sabes? Les tengo malas noticias. No lo tiene, no lo tiene. Y no existen las grandes conspiraciones ni nada de eso. Pero bueno, eso es lo que me viene a la cabeza cuando pienso en la guerra, aunque eso nos lo tendrías que decir tú. ¿Cuál ha sido la peor guerra? Personal o profesional, la guerra más complicada, no la peor, porque luego uno aprende de estas cosas. La guerra más complicada en la vida de Julio Patán desde que era niño, ¿no? A lo mejor me dice ahorita, oye, lo peor fue cuando tuve varicela. Digo, no lo sé, ¿cuál ha sido tu peor guerra? Si es que es una guerra o una batalla, ¿no? Fíjate que en el plano profesional, voy a empezar por ahí, yo creo que llevar, como Dios manda, una sección de periódico. Te estoy hablando de la prehistoria.
1996. Se me adjudicó esa responsabilidad en un periódico que es La Crónica de Hoy. Estaba empezando, imagínate, el 96. Me costó horrores y no lo conseguí, debo decirlo. Digo, yo creo que había muchos problemas estructurales en el periódico, pero sobre todo yo no tenía esa capacidad, digamos. Y fue una batalla cotidiana terriblemente desgastante. Ya sabes que los periódicos son agotadores, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la guerra más, profesionalmente, más desgastante que he tenido, ¿no? Fíjate que en general, por lo demás, en el plano profesional, no me he tenido que pelear tanto. La verdad, he tenido buena suerte, yo creo. Yo empecé en la televisión, en Canal 22, o sea, en la televisión pública. Terminó siendo una muy buena experiencia. Pero cuando se me puso al frente con Laura Barrera del noticiero del 22, sí encontré una resistencia muy fuerte en el equipo que ya estaba ahí en algunos casos desde hacía muchos años, ¿no? Se cierran y dicen, y bueno, ¿y por qué? Pues porque este güey tiene estos privilegios, ¿no? Yo venía a hacer un programa ahí en el 22, semanal de libros, fíjate. Y le había ido bien, digamos, hasta donde le puede ir bien a un programa de ese tipo. Pues ya sabes que la televisión cultural es chiquititita, ¿no? Sí. Pero bueno, jalaba ahí en ciertos sectores más o menos y no sé qué. Y Jorge Volpi, el escritor, que entonces era director del 22, estamos hablando del sexenio de Calderón, me dijo, vas, ¿no? Y me costó mucho al principio, o sea, mucho, ¿no? Como sabemos, la dinámica diaria del noticiero pues es fuerte. La responsabilidad es muy fuerte, pero la resistencia interna era tremenda, ¿no? Terminé por disfrutarlo mucho, esa es la pura verdad, e incluso por llevarme muy bien con, yo creo que casi te voy a decir que toda la gente que había ofrecido esa resistencia al principio. O sea, me gusta pensar que terminé por convencerlos, ¿no? Pero fue duro. Luego ya de ahí me fui a Foro. La guerra personal más dura yo creo que es la muerte de tus mayores, de tus padres, ¿no? Fíjate que ambos, mi mamá y mi papá, murieron después de procesos muy largos de enfermedad. Mi mamá de cáncer, mi papá tenía un Parkinson que pues lo fue desgastando físicamente y híjole, la hospitalización continua, ¿sabes? El estrés de no saber qué es lo que va a pasar, ver cómo van decayendo, que a ver, también son cosas, pues ni hablar, la vida es eso, ¿no? Digo, salvo que te caigas fulminado por un rayo o un infarto a temprana edad, toca, pero es muy duro, ¿no? Es una batalla muy dura y las secuelas quedan por mucho tiempo, ¿no? Sí. No es que no, o sea, la vida sigue y sigues en lo tuyo y sigues teniendo tu gente querida alrededor y lo que sea, pero las secuelas son perdurables, sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Jugabas en la calle? Sí. ¿Cómo fue Julio Patán de niño chiquito? ¿Rompías vidrios o no vieron? Sí, ¿cómo eras? fíjate que yo soy originario, en un riguroso sentido, de la colonia Doctores, ahí donde está la empresa en la que trabajamos los dos. Fue un breve Barrio periodo. Bravo. Barrio Bravo, de la calle Doctor Andrade, para más detalles, ¿no? Pero duró poco, era yo muy chiquitín, y mis papás nos llevaron a vivir, mi hermana todavía no nacía, a la colonia Cuauhtémoc. Okay. Ahí, ya saben, donde sale la embajada gringa, ¿no? Era la calle era Río Elba y Río Lerma, donde ahorita está la Torre Mayor. O sea, todavía está el edificio. Reforma, una cuadra de Reforma. Entonces, ahí no, es decir, ahí mi terreno de juegos era la escuela, porque pues, ya sabes, cuando vives en un edificio, pues no. Pero cuando yo tenía 6 años y pico, mis papás, que eran profesores de la UNAM los dos, compraron un departamento en una unidad habitacional en la que años después vivió un tal Andrés Manuel López Obrador. No, era mi vecino, sí. Era mi vecino. La unidad Copilco 300. Sí. Es una unidad muy de clase media, así. Una buena cantidad de profesores universitarios. La UNAM está ahí a tiro de piedra, ¿no?
Algunos refugiados chilenos, argentinos y uruguayos que venían escapando de las dictaduras, ¿no? Más o menos por ahí. Y ahí sí, pues era... Sí, digamos, jugar en la calle en el sentido que pasaba las tardes afuera. Sí, en el patio. Ahí. En el patio. O sea, jugábamos mucho fútbol, jugábamos béisbol, porque tenía vecinos venezolanos, y hacíamos cualquier ladillez, ¿no? Me acuerdo que hacíamos una cosa que, bueno, había en aquel tiempo muchos perros callejeros. Yo creo que en todo México, pero muchos se colaban a la unidad. Y lo que nos gustaba hacer era agarrar al perro y en los departamentos de planta baja meterlo por la ventana y ver cómo reaccionaba la gente, que era un poco loco, ¿no? Porque estás ahí sentado y de pronto aparece un perro, ¿no? Entonces nos escondíamos y veíamos. Lo que te quiero decir con esas cosas que muchas veces haces... o que en general haces desde una inconsciencia y porque pues pobre perro también, digo, y pobre gente, pero sí me tocó todavía vivir, probablemente a ti también, sí, la vida, el juego en la calle y hacer amigos y pelearte, ¿no? Sí. Y además te platicamos del box, pero tienes que contar de eso, pero ¿había algún miedo en el niño Julio Patán? ¿A qué le tenías miedo? A la oscuridad, no lo sé. ¿Cuáles eran tus miedos? Te lo pregunto porque cuando uno va a la guerra, siempre te dicen, oye, ¿no te da miedo? Y me gustaría saber, ¿tú a qué le tenías miedo de niño? Que te acuerdes. Fíjate que... a una película de terror, al exorcista, no lo sé. Me acuerdo de una... Me acuerdo de una vez, me daban miedo las películas de terror, de miedo, ¿no? Luego les agarré mucho gusto. Pero me daban mucho miedo. Me encanta, lo mismo que yo. Mucho miedo. Pero me acuerdo de una, que a ver si tú sabes cuál es exactamente, que ni siquiera la llegué a ver. Yo era chavito y mis papás, me acuerdo que me mandaban los veranos, mis papás, insisto, eran profesores de la UNAM, entonces me mandaban al curso de verano de la UNAM. Pues claro. No, porque decíamos, tener 2 meses aquí sin hacer nada... Vámonos, ¿no? Entonces, pues por lo menos mes y medio, ya no me acuerdo exactamente, pues estabas en el curso de verano. Te ponían ahí creo que a las 8 de la mañana y hasta las 3. Y vámonos hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? Y era padre, o sea, jugabas fútbol, jugabas americano, te llevaban a la alberca todos los días, usaba la infraestructura de la UNAM. Pero ahí un amigo que hice, ¿no? Me cuenta a detalle de que acababa de ver el fin de semana una película de terror en el Canal 4, en el que a propósito ahora tú y yo trabajamos, sí. Que creo que se llamaba, La Muñeca. Y era una especie de antecedente mexicano de Chucky, el muñeco diabólico, porque era una muñeca poseída por el diablo, ¿no? Bueno, yo no sé qué me dio esa historia, te juro que viví aterrorizado. 10 años de tu vida. Hijo, mano. O sea, una cosa espantosa, ¿no? Hasta luego vi Chucky y ya lo disfruté y logré exorcizar a la muñeca, ¿no? Pero no sé por qué me acuerdo mucho de esa película. Oye, y me imagino por la historia con tus papás que metidos en el mundo académico, yo siempre te considero un gran intelectual, ¿no? Muchas gracias. Y sí. ¿Cómo entras a los medios? ¿Cómo un intelectual, ¿no? Una persona tan sumergida en la academia, termina trabajando en Canal 22, ahora dedicándose al periodismo y llevando la intelectualidad al periodismo, que pues yo también digo, yo no soy un intelectual de tus niveles, pero somos un poco más pensantes, pero como un intelectual... Más leídos, ¿no? Más leídos y escribidos. Sí, más leídos y escribidos. Optas por entrar al periodismo. ¿Y cómo logras entrar a los medios, no? Me acuerdo de una cosa que me contaba mi cuate Juan Villoro, que su abuela le decía, mijo, estudia o vas a acabar de periodista. Sí. En aquel entonces eran bueno, Jacobo Zabludowski no era periodista de carrera. Es correcto. De profesión. Es correcto. Bueno, era de profesión, pero no de carrera. No de formación, digamos, ¿no? De formación, sí. Y yo, fíjate que viniendo de 2 padres muy de la academia, muy de la academia, muy intelectuales en ese sentido, digamos. Y la verdad es que sí, desde muy chico fui como muy metido en la lectura. Siempre me interesó la historia y siempre me interesó el tema político, el mundo político, ¿no? Pero fíjate que fui un desastre en términos vocacionales académicos. O sea, no sabía qué estudiar, ¿sabes?
era muy mal estudiante. O sea, no sabes el desastre que era en la ¿En prepa. serio? Puta, un desastre, ¿no? Mis papás no lo podían creer, ¿no? Así como se jalaban los pelos, decían, pero ¿cómo puede ser que un hijo nuestro Y te sea jalaron a ti semejante hasta burro? que- Pues en un sentido no físico, pero sí, ¿no? Reprobé el último año de prepa. Técnicamente, si tú ves mi expediente, no. Porque me ayudaron. Yo iba en el Instituto Luis Vives, que es una escuela de refugiados Sí. españoles. Frente de ahí, Benjamin Franklin. Es correcto. Benjamin Franklin, enfrente de la Salle. Ya las hay. Y mi mamá, que era lingüista y estaba en ese rollo, pero se dio cuenta tarde de que su verdadera vocación era más bien la ciencia, es decir, por ahí por la biología o la química, ¿no? Entonces, quiso ver en mí, y ahí sí le erró la jefa, donde quiera que estés, un científico en ciernes. Biólogo, dijo. No, bueno, yo era un desastre, particularmente para las carreras, para las materias científicas. Pero, pues llego al último año de prepa, yo me imagino que a ti te tocó igual, y tenías que elegir un área, ¿no? Sí. La 1 creo que era física matemáticas, La la dos 2 que era era químico-biológicas, la 3 no me acuerdo, y la 4 era Administración y 4 humanidades. humanidades. Pues ahí caímos todos. Ah, pero yo antes de caer Ya ahí, soy. le hice caso a mi mamá, porque además para entrar a la UNAM, en aquel momento, no sé cómo sea ahora, la 2 era la única que te permitía entrar o sea, hacer el examen para cualquier carrera. Si estudiabas el área 4, pues no podías aplicar a la facultad de química, por decir. Dijo, métete al área 2 y así, porque como no sabes, pues tienes un año para decidir. Y ahí voy. Resultado, todas, menos biología, todas las materias propias del área 2 reprobadas. Todas. O sea, Y tu mamá dijo, no, no. una masacre, ¿no? Y todas las del tronco común, donde estaban historia y demás, las acredité y bien. Entonces, en la dirección del Instituto Luis Vives me dijeron, mira, güey, el examen extraordinario es después del examen de admisión a la UNAM. O sea, ya no entraste este año, güey. ¿Sí? Y la verdad, así como te veo, no, vas a tardar. no la vas a librar, güey. Entonces me dijeron, ¿por qué no? Lo que hacemos es, en vez de que reprobaste el año, un cambio de área. Entonces te guardamos todas las materias de tronco común, las calificaciones, y te metes al área 4. Dije, pues órale. Entonces el año siguiente me metí a las materias de área 4, me acuerdo sociología, alguna de filosofía y etcétera. Me fue muy bien, o sea, levanté mi promedio, pero seguía sin saber qué estudiar, ¿no? Me gustaba mucho la literatura, leí literatura desde muy chico, pero yo creo que por la figura de mi papá, yo decía, no, yo eso no. Ya sabes, mi papá pues, era un crítico literario muy considerado y demás, ¿no? Entonces, y me iba bien, pues tenía un buen maestro en las materias de filosofía, y dije, me meto a filosofía. Puta, entré a filosofía y me pareció aburridísimo, ¿no? Sí. O sea, aburridísimo. Es una carrera con un... o sea, nosotros pensamos en filosofía y pensamos en Sabater Sí, y sí, todo sí, eso. No. Platón. Es una Sí. cosa, o sea, No. con un lenguaje súper críptico, ultra especializada en temas que la verdad no le interesan al común de los mortales. Está muy bien, o sea, pero no era para mí. Se necesita. Entonces, se necesita, pero me dio ciertos recursos, Exacto, creo. exacto. Pero nada. Y pues cuando iba ahí como a la mitad, bastante chico, o sea, 20 años, un compañero que también era un desastre, se casó muy joven y su suegro, Arturo Gantú, que era un tipazo, era el director del suplemento de libros del Nacional, un periódico que ya se extinguió. Y pues nos ayudó a empezar a escribir en el suplemento de libros. Me acuerdo perfecto, me hacía unas notitas así de libros y me pagaban 90 pesos. Eso me acuerdo perfecto. ¿Y era mucho en aquel entonces? Nada, eran ¿no? como 3 cajetillas de cigarros Sí, o algo nada. así, ¿no? ¿no? Me acuerdo. O sea, te alcanzaba ahí para echarte unas chelas. Pero, pues mientras que seguía en la carrera, pues ahí empecé a escribir, ¿no? Entonces de ahí fui como saltando de uno al otro, fíjate. Poco después nombraron director del Nacional a Pablo Iriart, muy connotado periodista. Y Pablo respetó una cosa que había hecho su antecesor, que era otro muy connotado periodista, que es Pepe Carreño, que fue conservar e impulsar varios suplementos culturales. Era un periódico, fíjate, tenía su onda en aquellos años, siendo un panfleto, casi toda su historia, un panfleto oficialista,
eran muy buenos directores, entonces tenían cosas muy padres. Y empezó a dirigir el suplemento ya de cultura en general, mientras yo hacía el de libros con otro cuate, Rafael Pérez Gay. Entonces Rafa me invitó a ser columnista. Y luego de ahí me invitó a editar, lo hice bastante mal, los libros de la editorial Cali Arena. Te va a sorprender lo que te voy a decir. Lo hice junto con un connotado chairo, que es Fabricio Mejía Madrid. En aquel tiempo Fabricio era salinista y aspiraba a ser encumbrado en la intelectualidad salinista, pero pues cuando le dijeron que no, se volvió chairo, como muchos de ellos. Pues es que no falla, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hice eso, escribí mucho tiempo en Nexos, luego Juan Villoro me invitó a escribir en el suplemento cultural de La Jornada, y así fui saltando hasta que llegué a Letras Libres con mi querido amigo Enrique Krause. Trabajé muchos años como parte de la redacción de Letras Libres, unos años aquí y otros en España. De ahí pasé a la revista DF, que era una como competencia de Chilango del grupo que hace Gato Pardo y así. Okay. Y cuando terminé, digamos, el periodo ahí, la revista quebró. Fue muy pesado, o sea, salió bien, pero sí fue muy pesado. Pero dije, ¿por qué llevo tantos años editando cosas y no me gusta, güey, no? Entonces, pasé un tiempo como freelance en la casa, siempre escribiendo, ¿no? En varios lugares. Y de pronto me llama Jorge Volpi. ¿Para el Canal 22? Para el Canal 22. Fíjate que en un principio no para conducir. Jorge lo que hizo con yo creo que mucha inteligencia, él dijo, bueno, quiero hacer muchos programas de producción propia, uno de cine, uno de artes visuales, uno de libros y tal. Entonces, para diseñar cada uno de esos programas, llamó gente de esos gremios, digamos, pues eso, ¿no? Como para concebir los programas. Entonces, a mí me llamó para el de libros. Y parece que fui tan histriónico en las mesas de discusión. Sí, que le gustó. Que acabo diciendo, fíjate, me acuerdo muy bien, le dije, oye, Volpi, pues ya está. Le digo, aquí está el proyecto, digamos, te falta a ti decidir quién lo conduce. Y me dice, tú. Así, dije, qué bueno. Así dije, no, ¿cómo crees, güey? O sea, no, sí, tú. No, pero no sé qué. Entonces ya me dijo, te vamos a pagar, no me acuerdo de la cantidad, ¿no? Pero pues era muy buena lana. Y mejor que los 90 pesos. Claro. Y dije, va. Y entré a la televisión. Qué bueno. Fíjate. Hablabas de tus papás hace un momentito. Sí. ¿Los extrañas? ¿Qué recuerdas de tus papás? ¿Qué les dirías ahora? ¿No les rezas? ¿Qué pasa con ¿A quién extrañas más? ¿A tu papá, a tu mamá? Fíjate que mi mamá murió antes. Mi mamá murió justo cuando empezaba la pandemia. Mira. Cierto. Justo empezando la pandemia. ¿Te acuerdas? Estábamos nosotros en Televisa en ese régimen terrible no de confinamiento, porque nosotros teníamos que ir a chambear, pero ¿te acuerdas de rotaciones, ¿no? Íbamos 3 semanas, descansábamos 3, en fin. Y mi mamá lo que tenía era un cáncer muy avanzado. Pero justo estábamos entrando al confinamiento, no sabíamos qué onda con el COVID y como era cáncer de pulmón, la aislaron. Entonces fue un proceso muy, muy duro, la verdad, porque mis hijos encerrados en casa de su mamá, luego empezaron a pasar periodos largos conmigo, pero en ese momento estaban en casa de su mamá. Mi papá encerrado en su casa, muy debilitado ya físicamente, y pues, prácticamente no nos pudimos despedir. Entonces fue muy traumático, fíjate, para todos, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué me pasaba? Soñaba todo el tiempo con mi mamá. Todo el tiempo. Llevar adelante un proceso de luto es muy importante, pero la ceremonia de cierre es todavía tal vez más importante. Bueno, no había cierre. ¿Tú te acuerdas? Las funerarias, primero no podías organizar una despedida, no había nada, no había un velatorio, no había nada. Pero es que además era forzosa la cremación y los hornos estaban saturados. Sí, los crematorios. Entonces, yo me acuerdo que llegué con mi mamá, o sea, con el cuerpo de mi mamá, se quedó en la funeraria y me dijeron, te avisamos, mano. Sí, y tienes que venir tú, no puede venir otra persona. ¿Y tu papá? Fue hace poquito, y mi papá y mi papá murió hace muy poco, murió este año. Fíjate que a mi papá lo que le pasó fue que el Parkinson, que le pegó tarde,
la gente piensa en el Parkinson como los Sí. temblores, que es correcto. O sea, pero mi papá no tenía tantos temblores. Lo que pasa es que de todas maneras te va atrofiando los músculos, a veces de manera muy traidora. Y a mi papá le atrofió todos los músculos de la deglución. Entonces lo que le pasaba, esto empezó en 2018, es que masticaba, tragaba la comida y broncoaspiraba. Entonces se le formaban unas infecciones brutales en los pulmones. ¿Y los extrañas? Julio? Mucho, sí, mucho. ¿Has logrado superar, digamos, hijo, la pérdida? Porque es un trance difícil, ¿no? Me costó mucho más con mi mamá, pero sobre todo por eso, porque fue como un shock, fue un golpe así, ¿no? O sea, de puta, ¿qué pasó aquí, no? No me despedí, etcétera. Con mi papá, o sea, me dio más rápido la tristeza, y la tristeza es mejor que el shock, yo creo. La tristeza pues ya es parte del proceso de asimilación, ¿no? Pero sí, aquí con mi papá, pues ya pasó una hospitalización. Pasó muchas hospitalizaciones. La última fue relativamente breve, fue un poco menos de una semana. Murió en el hospital, pero pudimos estar ahí a su lado. Él estaba inconsciente, pero despedirnos de él. Pudieron entrar mis hijos, pudieron hablar con él, darle un abrazo, ¿sabes? Te acompaña un doctor, te explica lo que está pasando. Es como distinto. Entonces, los extraño mucho. Todo el tiempo que, hazte cuenta, doy una noticia en un foro, o escribo una columna, o salgo de viaje y veo no sé qué, todo el tiempo estoy pensando, cómo me gustaría comentárselo, enseñárselo, haberlos llevado de viaje, ¿sabes? Todo el tiempo. Pero ya estoy en una fase que te pones triste, no estás todo el tiempo triste, ¿no? Porque digo, han pasado meses, pero te pones triste, pero insisto, la tristeza es menos traumática. O sea, la tristeza tiene algo natural. La tristeza es casi. Hay una aceptación, casi diría que es sana, ¿sabes? Y sí empiezas a valorar en retrospectiva, no que no lo hiciera antes, ¿no? Pero las cosas que te aportaron. Sí. O sea, las lecturas, las enseñanzas de vida. Me gusta pensar que la ética, etcétera, ¿no? Me platicabas hace un momentito los problemas en Canal 22. ¿Cuál ha sido tu estrategia en un medio en el que somos tan pocos, que es tan cerrado? La estrategia de Julio Patán para ir sorteando, como en la guerra, el fuego enemigo, ¿no? Las minas sí. Antipersonales que tienes que estarte agachando. Aterrizado en nuestro medio. Hay envidias y hay, ya sabes, hay de todo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu estrategia para decir, yo sigo por donde voy y has llegado a donde estás? Creo que la inconsciencia. ¿Sí? Hace mucho decidí en Canal 22, ¿no? O sea, yo decía, a mí no me gusta estar metido en las grillas, mano. O sea, de veras no me gusta, ¿eh? Yo a chambear. A chambear, de verdad, ¿eh? O sea, hay gente a la que sí le gusta, sí. Y es muy buena para hacerlo. A mí no me gusta. O sea, a mí me gusta ir a hacer la chamba, de verdad, de corazón. ¿Y lo disfrutas? Lo disfruto, me la paso bien. Entonces, entendí más o menos rápido en el 22 que se trata, bueno, para mí se ha tratado siempre de dos cosas. Una, ser necio en la decisión de disfrutar la chamba. Y de hacerla, hay reglas en la tele y particularmente en los noticieros y tienes que acatar mínimamente esas reglas. Tú y yo lo sabemos muy bien, que llevamos demasiados años en esta batalla, ¿no? Pero, y eso también lo haces tú espléndidamente en los espacios televisivos, dentro de esas reglas que hay que respetar, hay margen de maniobra, ¿no? Hay pues un tono especial que le puedes dar a las cosas, un estilo. Hay que tomen su chela. Es que esas cosas, ¿no? Esas cosas que relajan, pero auténticamente es porque a mí así me gusta entender la vida, digamos, ¿no? Entonces he sido muy necio, digamos, en mantener esos tonos, esos estilos o como los quieras llamar, y en no meterme en las intrigas de pasillo. Mi posición ante eso es la siguiente. ¿Pueden funcionar? Sí. O sea, he conocido varios casos en mi larga carrera televisiva de gente pues, con talentos muy limitados, la verdad, con no tantos merecimientos como otras personas, que a punta de grillitas, insidias y no sé qué, pues han llegado a lugares a los que no deberían haber llegado. Normalmente no funciona y tú lo sabes. Dura poco, se caen esas personas, ¿no? Y en cambio el desgaste de estar haciendo maldades a la gente por la espalda y hablar mal, ¿sí? Tomarte el tiempo de ir a reunirte con tu jefe nada más para joder a alguien, a mí me parece que no es una buena inversión, aparte de que no es decente, ¿no? No es una buena inversión. Yo me he mantenido, te lo juro, me mantengo muy al margen del grillerío, todo lo que puedo,
Y persisto en la idea de disfrutar la chamba, que creo que es lo mismo que haces tú. O sea, tú y yo, a ver, llegamos a Televisa, nos metemos ahí al foro, hacemos nuestro noticiero, platicamos entre nosotros, cotorreamos con la gente, hablamos de deportes. Sí. Pues yo creo que hay que ser necio en ese sentido, ¿no? En esta etapa de la vida, Julio, me decías que de niño las películas de terror Sí. era lo que más miedo. Ahora, ¿qué te da miedo después de que ya perdiste a tus señores padres? ¿A qué le tiene miedo Julio Patán ahorita ya en esta edad joven de la adultez? Así le llamo, porque todavía no somos a... Te le tienes miedo? te lo ¿A la digo muerte, sinceramente, a la enfermedad? no es que me quiera meter a asuntos políticos, al futuro de este país. Yo sí creo que, pero no porque esté tan contaminado, bueno, tal vez sí, pero no porque esté contaminado por el virus de la política y eso, no. El problema con la política es que afecta a los ciudadanos en su vida cotidiana, ¿no? Y tristemente los ciudadanos luego se tardan mucho en darse cuenta de una cosa tan evidente. Entonces, yo sí creo, aquí te lo digo abiertamente, que en este último proceso electoral, la ciudadanía muy probablemente cometió una especie de suicidio a punta de votos. Es decir, le entregó completamente el poder, completamente, a un grupo, A una ideología. a una ideología. Y ¿sabes qué es lo que pasa? La democracia es la capacidad de componer las cosas, de corregir. Ya no la tenemos. O por lo menos yo no veo cómo va a ser. Y me parece trágico. Pero eso te da más miedo que en la parte personal, la muerte de tus hijos, ¿Hay El- algún miedo que tú digas a nivel personal o es más una preocupación ese tema? Es una preocupación, casi te diría a nivel de la vida diaria, Ah, ok. porque lo que vamos a ver en los siguientes años es cómo eso ya nos empieza a afectar, como le pasa a los venezolanos, ¿me explico? No digo que vaya a ser igual, pero esto va a empezar a impactar en nuestra vida. Ya impacta, ¿eh? Ya vivimos en una inseguridad terrible, ya No hay tenemos salud, miedo. No hay buenos sistemas de salud, Claro. no hay medicinas, y eso nos impacta. Y, La gente que no tiene para una medicina va y no la encuentra. Claro. Entonces, ya me preocupa en ese sentido. Digo, La puta, delincuencia. a mí me gusta bastante la manera en que vivo. O sea, me gusta la chamba que puedo hacer, las chambas, porque hago varias cosas igual que tú. Me gusta hacer radio, me gusta escribir, me gusta mucho hacer televisión, me gusta dar mis conferencias de vez en cuando, ¿no? Me gusta viajar, me gusta comer bien, me gusta tomarme un whisky, me gusta fumarme un puro, me gusta el box. Y de pronto digo, a ver, estas cosas, por diferentes razones, van a empezarse a complicar. Pero más que a mí, sí me preocupan mis hijos. Que están pues en el proceso de entrar uno a la carrera, la otra de terminarla, de arrancar la vida futuro van a profesional. tener? Hijo puta, o sea, rodeados de delincuentes empoderados, ¿sabes? Pues probablemente en un mundo bastante más autoritario del que nos tocó a ti y a mí. Me parece feo, la verdad. O sea, pero es una percusión, insisto, no abstracta y política, sino como muy terrenal, ¿no? Sí, muy tangible. Por último, querido Julio, ha de haber muchas personas que nos están viendo y que te admiran y que te ven diario a las 10 de la noche y que van por su chela en el corte y que les encanta tu manera de ser y tu trayectoria y que están en una trinchera encerrados y no saben cómo salir de ella y creen que el mundo es muy complicado y se les complica cuando ven la política. ¿Qué sugerencia les das para cuál sería el camino? Oigan, a ver, salgan de su trinchera y échenle ganas. ¿Por dónde sería el caminito? Fíjate que hace rato dije que me dijiste cuál es tu estrategia y te dije la inconsciencia, ¿no? Me gustaría más decirles que más que inconsciencia, la valentía. Hay que tener un grado de valentía, ¿no? Una vez que sabes más o menos qué es lo que quieres, muy importante, lo que no quieres, porque eso también es importante. Lo que quieres y lo que no quieres, una vez que sabes cómo quieres hacer eso a lo que aspiras y etcétera, a qué no quieres renunciar, una vez que sabes cómo disfrutar todo, tu trabajo, tu vida familiar y etcétera, sé congruente. ¿Sí? Ponle. Agarra las riendas y échale, mano. O sea, no hay otra manera. No se trata de ser un kamikaze, ni de estar barbuconeando todo el tiempo, ¿no? Pero se trata de tener cierta firmeza en la persecución, digamos, de tus objetivos, ¿no? Y paciencia, pero no hay otra. Es decir, hay que ser tenaz, pero no necio, porque como tú también sabes, tú llevas muchos años ya en la batalla profesional.
pues hombre, también hay que saber corregir. Sí. Es decir, también hay que Tener saber leer tus autocrítica, errores, ¿no? la autocrítica, pero sí ser persistente, ¿no? Yo creo. Y creer en ti mismo, yo creo que Tienes que creer en ti mismo, por supuesto. Sí, sí. No estoy diciendo que sea una receta segura para el éxito. No existen esas, ¿eh? Aquí no nos encargamos, no hacemos superación personal tú y yo, ni nada de eso, ni autoayuda, pero sí es necesario, yo creo. Firmeza, firmeza. Pero mi querido Julio, es un honor. Sabía que íbamos a aprender mucho y te agradezco un montón. Al contrario, hermano querido. Vamos a acabar el podcast porque nos vamos a ir por unas chelas. Eso, ya es hora. Ya es hora. Pues tú eres más sano que yo, tú no bebes tanto. Sí. Julio, querido, muchas gracias. Al En serio. contrario, hombre, Eso que no abrazote. fue la última vez y muchas gracias. Cuando gustes, aquí estamos. El gran Julio Gracias. Patán, ya lo ve aquí con nosotros en la trinchera. Se lo dije, vamos a aprender un montón. Es una gran persona, un gran ser humano y un profesional en toda la extensión de la palabra. A nombre de este gran equipo de la trinchera con José Luis Salero de Canal Cero Networks, en verdad, muchas gracias. Los esperamos en la siguiente entrevista. Escríbanos, mándenos un mensaje a quién le gustaría a usted que viniera a la trinchera y nosotros haremos lo necesario para que venga, ya lo sabe. Gracias, en verdad, hasta la próxima y pásela bien.